Ya. A ver. Ya se puede ver la pantalla. Sí se puede ver. Ya, a ver. Voy a presentar. Y a ver, dame un momentito, ¿sí? Antes de que comience. Ya, ahora sí. Bueno, buenas noches. Antes que nada, en este caso estaríamos presentando lo que es la clase de teoría de la tercera semana, el cual consta de lo que son trastornos de la inmunidad innata y adaptativa. Bien, en este caso tenemos lo que es el contenido, que tenemos objetivos como primer punto, segundo punto el sistema inmune, tercer punto diferencias entre inmunidad innata y adaptativa, cuarto punto sistema de complemento, quinto punto inmunodeficiencias congénitas, sexto punto trastornos inmunes de hipersensibilidad, sexto punto conclusiones, octavo resumen y preguntas y noveno referencias. Bien, en este caso como objetivos tenemos 4 puntos, los cuales el primero es conocer los conceptos básicos sobre el sistema inmune. El segundo es poder diferenciar la inmunidad innata y la adaptativa. El tercero es tener conocimiento sobre las principales inmunodeficiencias congénitas. Y el cuarto es identificar los principales trastornos autoinmunes de hipersensibilidad. Bien, en este caso el sistema inmune. El sistema inmune en este caso es aquel que se encarga de cierta manera, em, digamos, de protegernos frente a constantes, ya sea ataques por microorganismos o sustancias extrañas con potencial dañino. Por esta razón se ha desarrollado de esta manera este complejo que de cierta forma por diferentes mecanismos complementarios e interrelacionados nos permite cierta defensa frente a estas invasiones, ya sea por bacterias, virus y otras sustancias extrañas. Esto mediante el reconocimiento de patrones moleculares. Bien, en este caso tenemos dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y adaptativa. En este caso, ¿sabrías cuál es la diferencia de una inmunidad innata y adaptativa? La inmunidad innata se da de minutos hasta horas y en cambio la adaptativa puede ser de días hasta meses. Una de las características. Sí, está bien. Muy bien, lo que mencionas está correcto. En este caso, la inmunidad innata se podría decir que es la primera línea de defensa que tiene el cuerpo, la cual, como se puede ver en el gráfico, es la primera que reacciona y dura de los minutos hasta algún par de horas, ¿no? Y luego tenemos la inmunidad adaptativa, que ya suele durar un poco más, desde los días hasta quizás semanas. En este caso, la inmunidad innata estaría conformada por lo que son las barreras del epitelio. En este caso, como podría ser el propio epitelio respiratorio frente a cualquier tipo, digamos, de microbio o bacteria. Porque, por ejemplo, nosotros que vamos a un montón de lugares en nuestro día a día, estamos respirando constantemente. En cualquier momento que nosotros inspiramos y expiramos, podemos, en este caso, absorber lo que son diferentes bacterias o microorganismos. En este caso, lo que es la barrera epitelial del, digamos, el tracto respiratorio nos protegería frente a estas posibles invasiones. Bien, aparte de lo que tenemos estas barreras tipo epitelio, también hay otros tipos de sustancias que nos proporcionan, en este caso, protección frente a estas invasiones, como podría ser el propio sudor, quizás las lágrimas también, posiblemente lo que es el propio ácido gástrico del estómago, porque a nivel estomacal también tenemos diferentes infecciones de bacterias, ¿no? Que al fin y al cabo, por la propia acidez que nos proporciona este ácido clorhídrico, tenemos cierta protección frente a estas. También lo que sería la orina es otro medio de protección,
porque, a ver, un ejemplo más o menos para que me lo puedas entender mejor. Digamos, cuando dos personas están realizando, digamos, sus relaciones sexuales, eh, ambos poseen diferentes, si se puede decir de esta manera, microbiotas en dichos órganos reproductores. En este caso, digamos que ya acaba todo lo que es este proceso reproductor y demás, y el hombre posee el mecanismo de orinar de cierta manera para expulsar todas estas estos microorganismos o esta microbiota de lo que es el tracto urinario, porque luego esta propia microbiota puede causar cualquier tipo de infección en este propio tracto. Bien, eso sería como primera barrera, ¿no? De lo que es la inmunidad innata. Y luego tenemos lo que son diferentes células, en este caso, lo que serían los fagocitos, células dendríticas y linfocitos, en este caso, los NK y los presentadores, ¿no? De antígenos. En este caso, lo que refiere a fagocitos, principalmente tenemos lo que son los monocitos, tenemos los macrófagos. En este caso, los monocitos es a nivel de lo que se conoce el torrente sanguíneo, ¿no? Pero igual al momento que migra, se vuelve ya un macrófago. El macrófago como tal tiene diferentes nombres dependiendo de dónde se encuentre. Por ejemplo, las células en polvo sería a nivel de lo que son los pulmones o las microglias a nivel de lo que es el sistema nervioso. En este caso son lo mismo, sin embargo cambia de nombre dependiendo del sistema o del lugar donde se encuentre. También tenemos lo que es el complemento. En este caso, Elizabeth, ¿te acuerdas cuántas vías tiene el complemento? Si no recuerdas, igual se va a tocar más adelante. Tiene tres, la vía clásica, vía alternativa y vía de las lectinas. Sí, en este caso, como muy bien lo mencionas, está la vía clásica, la alternativa y de lectinas. ¿Sabrías en este caso cuál es bueno, de estas tres vías, cuál es la más rápida o cuál es la que se activa antes, si se podría decir de cierta manera? La vía clásica, Sí, no es la estoy vía segura. clásica. Sí, es la vía clásica. Esa podría ser una posible pregunta que te puede venir en tus pasitos exámenes, porque ya ha pasado. Luego pasando con lo que es la inmunidad adaptativa, estaría conformado principalmente con lo que son los linfocitos, ¿no? Tanto linfocitos B como linfocitos T, el cual, como ya se mencionó, es en este caso una inmunidad que se desarrolla con el tiempo, es decir, no es una que se produce al instante como es con la innata. En este caso, ya sea por lo que son los linfocitos o por lo que serían las inmunoglobulinas. En este caso, ya sea inmunoglobulinas A, inmunoglobulinas G, M, inmunoglobulinas E o la C. En este caso, eh, por ejemplo, las inmunoglobulinas A, como muy bien les mencioné en lo que es la inmunidad adaptativa que se desarrolla con el tiempo, eh, esta inmunoglobulina A primera instancia es adquirida por lo que es la propia leche materna, la cual proporciona de cierta forma, si se puede decir de esta manera, protección tipo mucosa para lo que es tanto el epitelio gastroesofágico como lo que sería el demás recubrimiento de lo que es este sistema gástrico, ¿bien? Por ejemplo, también lo que sería la inmunoglobulina M y la G estaría asociado principalmente a lo que es inflamaciones, ya sea aguda como crónica. Además que la inmunoglobulina G a primera instancia es la inmunoglobulina que se transmite a través de la placenta, ¿bien? En este caso, hasta los 6 meses, el propio neonato o el propio bebé tendría en este caso las inmunoglobulinas en la propia madre hasta que éste vaya desarrollando las propias suyas, ¿bien? Con lo que va creciendo y demás. Luego pasan lo que son los linfocitos. Tenemos tanto linfocitos B como linfocitos T. Los linfocitos B principalmente estarían asociados a lo que es la inmunidad
humoral. Se los voy a igual a detallar un poco más adelante, pero dándoles esta pequeña instancia de lo que es esto. Y los linfocitos T, que principalmente están asociados con lo que es la inmunidad celular o la inmunidad de las células, ¿bien? En este caso, los linfocitos B principalmente se encargarían de producir lo que son los anticuerpos. En este caso, los anticuerpos son una medida, digamos, de defensa que se une a lo que son los propios antígenos y en este caso permitirían su opsonización y reconocerlos a nivel más molecular. ¿Bien? El nivel de lo que son los linfocitos, estos se dividen en tanto linfocitos en linfocitos helper o CD4 y en linfocitos citotóxicos o CD8. Bien, en este caso los linfocitos CD4 o tipo helper principalmente se encargarían de, en este caso, presentar lo que son antígenos, o sea, es similar a lo que es una célula dendrítica, ¿bien? Los linfocitos CD8, como muy bien dice su nombre, son citotóxicos. Es decir, estos se encargarían principalmente de eliminar a lo que es el microorganismo que está causando el daño o la invasión. Bien, en este caso, casi se me olvidó decirles de que los linfocitos B, en este caso, se pueden dividir igual que los linfocitos B, en dos tipos de células: las células de memoria y las células plasmáticas. En este caso, las células de memoria son aquellas que nos permiten, en este caso, tener un tipo de inmunidad o un tipo de defensa frente a una reinvasión a un futuro de este microorganismo. Es decir, si en el día uno una bacteria intenta invadirnos y causar un cierto daño, los linfocitos B lo detectan por lo que es su propio antígeno y se diferencian en células de memoria. Estas células de memoria que ya reconocen a lo que es esta propia bacteria que intentó, digamos, causarnos algún tipo de daño en el pasado, sería un proceso mucho más rápido de eliminarlo, ¿no? Y luego tenemos lo que son las células plasmáticas, que en este caso su principal función sería la de producir lo que son los anticuerpos, ¿bien? Aquí tenemos un pequeño cuadro en donde tenemos las diferentes características de las inmunidades, tanto innatas como adaptativas. En la especificidad, tenemos que a nivel innato, frente a moléculas compartidas por grupos de microbios, moléculas relacionadas, producidas por células dañadas del anfitrión. En este caso, principalmente es a grupos de microbios lo que detecta la inmunidad innata y la adaptativa frente a antígenos microbianos y no microbianos. Es decir, la adaptativa es más específica que la innata, en otras palabras. Luego, con lo que sería la diversidad, en este caso la innata dice que es limitada, codifica en línea germinal, y la adaptativa en este caso es muy grande. En este caso, los receptores se producen por recombinación somática de segmentos ge- génicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la inmunidad innata, digámoslo en porcentaje, tiene 100 receptores para 1000, digamos, microorganismos diferentes. Es decir, tiene una cantidad de receptores limitada a comparación de lo que debería de detectar a nivel de lo que son los microorganismos. Es decir, que con un solo receptor tendría que detectar a 10 microorganismos diferentes, lo cual sería en este caso un poco complicado, ¿no? En cambio, la adaptativa eh, tiene un receptor específico para cada tipo, en este caso de microorganismo, los cuales estos receptores se pueden recombinar en el caso de que este microorganismo pueda mutar y en este caso intentar, si se puede decir de esta manera, evadir este sistema de defensa. Luego pasando a lo que es la memoria, la inmunidad innata no posee ningún tipo de memoria, es decir, es, si se puede decir, un poco más simple a comparación de la inmunidad adaptativa, porque esta inmunidad innata, como muy bien se mencionó, es aquella que reacciona al momento, ya sea minutos o horas. En cambio, la adaptativa, por medio de lo que son los linfocitos B,
de su diferenciación en lo que son células de memoria, nos permite en este caso tener cierta memoria frente a invasiones. Bien, luego tenemos la falta de reactividad frente al propio. En este caso, en la inmunidad innata hay, o bueno, en ambos, en este caso, hay esta falta de reactividad frente a lo propio. Es decir, en este caso, en comparación de los otros tres puntos, eh, se puede ver una igualdad entre la inmunidad innata como adaptativa. Y pasando a lo que son los componentes, en este caso lo que son las barreras celulares y químicas, proteínas sanguíneas y células. Tenemos que el innata está principalmente conformado por lo que es la piel, epitelio de mucosas, células antimicrobianas, como muy bien se mencionó al inicio, y la adaptativa por lo que son linfocitos del epitelio, anticuerpos secretados en la superficie de los epitelios, como se puede ver en la imagen. En lo que respecta a lo que son células sanguíneas, tenemos el complemento, como muy bien se mencionó al inicio, con sus tres vías, entre otros, ¿no? En otras, en este caso, proteínas, como podría ser los monocitos, las células dendríticas, entre tal. En la adaptativa tenemos lo que son los propios anticuerpos. En lo que son las propias células, también tenemos los fagocitos, los linfocitos citolíticos naturales. En este caso se refiere a lo que son las natural killer y las células linfocíticas innatas. En este caso podría ser las células dendríticas como tal. Y la adaptativa tenemos principalmente lo que son los linfocitos, tanto linfocitos B como linfocitos T. ¿Bien? En este caso, pasando principalmente ya a lo que es la inmunidad humoral como inmunidad celular, como les mencioné al inicio, en este caso la inmunidad humoral estaría conformada principalmente por lo que son los linfocitos B. Y la inmunidad celular o inmunidad de la célula estaría conformado principalmente por los linfocitos T, como se puede ver aquí. En este caso, en la parte de lo que son los microbios, tenemos que se encargaría principalmente de los microorganismos o microbios extracelulares en la inmunidad humoral. En la inmunidad celular, principalmente los microbios intracelulares. Aquí ya estamos viendo ya dos diferencias, ¿no? En el tipo de agente al cual se le está, en este caso, enfocando en la inmunidad humoral, que son microbios extracelulares, y en la celular a lo que son microbios intracelulares. Los linfocitos B y los linfocitos T, ya sea linfocitos T cooperadores o linfocitos T citotóxicos. Y en lo que sería respecto al mecanismo efector, tenemos anticuerpos secretados que se unirían a lo que son los microorganismos extracelulares, como muy bien se vio que los linfocitos secretan los anticuerpos porque son las células plasmáticas y la inmunidad celular en este caso eh, identificaría por medio de lo que son los linfocitos T cooperadores o T helper a lo que son en este caso los propios microbios intracelulares o en este caso por lo que son los linfocitos T citotóxicos que usarían su propia, si se puede decir en este caso, lisis, ¿no? De lo que es este microbio. Recordando un poco, linfocitos T cooperadores o helper CD4, linfocitos T citotóxicos, linfocitos CD8, ¿bien? En este caso, es transferido estos anticuerpos por lo que es el suero o el torrente sanguíneo. Y en este caso, las células sería principalmente por los linfocitos T como tal. La función en cual se puede diferenciar cada uno de estos es que en la inmunidad humoral hay un bloqueo de las infecciones y se eliminan los microbios extracelulares. En cambio, en la inmunidad celular hay activación de lo que son los macrófagos para mantener, en este caso, a los microbios en un estado de fagocitosis. Es decir, se da un proceso similar a lo que es la opsonización. En este caso, la opsonización es como un marcaje o, digamos, se le pone un rastreador a lo que sería, en este caso, el microbio, para que después una célula fagocítica se encargaría principalmente de eliminarlo, ¿bien?
Es decir, es como un mecanismo de defensa, si se puede decir de esta manera, indirecto, ¿no? Le pone como un rastreador para que después una célula fagocítica la elimine como tal, porque el linfocito T helper no causaría este daño al microbio directamente. Y luego tenemos finalmente lo que son los linfocitos T CD8 o T citotóxicos, en el cual se encargaría principalmente de matar a las células infectadas y de eliminar los reservorios de infección. En este caso, si tenemos una célula infectada, ya sea por lo que es la propia bacteria o microorganismo, el linfocito CD8 aniquilaría con todo, ya sea una célula propia o el propio microorganismo, ¿bien? En este caso, ya habiendo explicado un poquito más lo que sería la inmunidad humoral como celular, con sus respectivas diferencias y demás, tenemos otro cuadrito que igual nos dice básicamente lo mismo. Sin embargo, aquí nos da un poco más información respecto a lo que son los propios receptores en la inmunidad innata, tanto en inmunidad adaptativa. En este caso, la inmunidad innata tiene tanto receptores tipo TOL como receptores tipo NOT y demás. En este caso, los receptores tipo TOL estarían ubicados principalmente en lo que es, se puede decir, la membrana plasmática de la propia célula, la cual al momento de unirse con lo que es, en este caso, el propio microbio, bueno, en este caso, lo que permitiría de cierta manera identificar por medio de anticuerpos, en este caso el propio daño hacia lo que es el propio sistema inmune. Estos receptores avisarían a lo que es la propia célula y también tenemos receptores tipo NOT que están ya dentro, en este caso lo que es el propio núcleo. Al fin y al cabo, cuando se daría esta activación de ambos receptores, se da una liberación de lo que son citoquinas proinflamatorias. En este caso ya sea TNF-alfa, interleucinas proinflamatorias como interleucina 12, interleucina 16, entre otras, que provocaría un aumento o en este caso una migración de lo que son las células del tejido blanco, como son los neutrófilos o macrófagos, a lo que es el sitio de infección. Bien, ya sea por lo que son citoquinas proinflamatorias que se liberan o por lo que son quimiosinas. En este caso, las quimiosinas específicamente son las que atraen a mayor escala lo que son estas células del tejido blanco. Bien, luego pasando a lo que es el sistema de complemento. En este caso, como muy bien se mencionó, tenemos tres vías. La vía clásica, que es la primera que se activa, la vía alternativa y la vía de la lectina de unión amanosa. En este caso, la vía clásica principalmente está conformada por lo que son las siguientes proteínas, la cual es la C1, la C4 y la C2. Al momento que estas tres proteínas, en este caso, se acoplen, provocaría que se active la proteína C3 convertasa. Si se puede ver de otra forma, las tres vías, en este caso ya sea clásica, alternativa, como la vía de la lectina, va a tener un punto en común. Es decir, va a tener un paso en el que las tres, si se puede decir de esta forma, se van a unir como una sola, la cual es la activación de la C3 convertasa. En este caso, lo que es la vía alternativa, tenemos factores D, factores H y factores I, que provocarían de cierta forma que la proteína C3 se encienda en C3b y esta C3b activaría al más C3 convertasa. En este caso, la vía alternativa también es conocida como la vía del bucle, de cierta manera en que puede activar tanto lo que es la C3 convertasa por lo que son estos propios factores y además por medio de lo que es un factor B aparte junto a lo que es la C3b, provocaría que esta C3 convertasa se active más de lo que ya estaría activado. Bien. Y finalmente tenemos la vía de la lectina de unión amanosa, donde hay igual un conjunto o un acoplamiento de lo que es la proteína C4 y C2
y lo que son estas proteínas que se encuentran en la superficie celular conformadas por manosa, las cuales igual activarían a la C3 convertasa, donde está ya C3 convertasa, la cual es el punto intermedio entre las tres vías, provocaría que la C3 como tal se divida en C3A y C3B. En este caso, el cual vamos a usar para seguir con lo que es el sistema de complemento sería la C3B. La C3B va a provocar que la proteína C5 convertasa encienda lo que es la proteína C5 como tal. Es decir, va a hacer que la C5 convertasa se active y provoca que la C5 se divida en tanto C5A como C5B. La C5A va a tener tanto características tanto quimiotácticas como activadoras de mastocitos, es decir, provocarían en este caso un aumento de lo que es la propia inflamación. Es en este caso características similares a a la C3A, que provoca la opsonización, es decir, provoca un marcaje, o en otras palabras, provoca colocar el propio rastreador a lo que es la propia célula que estamos activando el sistema de complemento. Y siguiendo con lo que es la vía lítica, con lo que es la C5B, en este caso se va a unir con lo que es la C5, la C6, C7, C8 y C9, formando un solo complejo de proteínas, el cual se llamaría la C5B-9, o también como complejo de ataque de membrana, también conocido que en sus siglas como CAM. En este caso, esta CAM o complejo ataque de membrana se encargaría de crear poros en lo que es la propia membrana de lo que es el microorganismo, permitiendo entrada de lo que es fluidos extracelulares, provocando la propia lisis de este microorganismo, es decir, que lo hace como explotar, en otras palabras, se puede decir de una forma un poquito más imaginativa, ¿no? Eso sería principalmente lo que es el sistema de complemento. Luego pasaremos a lo que son las inmunodeficiencias congénitas. En este caso, leyendo un poquito lo que es una inmunodeficiencia, se define como una anomalía en uno o más componentes del sistema inmunitario que se traduce en un aumento de la susceptibilidad a los estados patológicos en las circunstancias normales que erradicarían gracias a una respuesta inmunitaria con funcionamiento apropiado. En otras palabras, ¿qué nos quiere decir esto? Una inmunodeficiencia es una anomalía al cual evitaría que el sistema inmunitario tuviera una acción, digamos, del todo efectiva, o en todo caso habría un aumento de esta susceptibilidad del sistema inmunitario, es decir, podría tanto disminuirse como aumentarse, lo cual generaría circunstancias anormales en lo que son los diferentes estados patológicos, provocando diferentes síndromes o el desarrollo de estos como síndromes neoplásicos, ¿bien? En este caso, eh, si se puede decir de otra manera, estas inmunodeficiencias congénitas, o bueno, netamente en lo que es las inmunodeficiencias, pueden clasificarse de dos formas, en la que son las inmunodeficiencias primarias e inmunodeficiencias secundarias. Las inmunodeficiencias primarias estarían conformadas principalmente con las que se pueden heredar, o en todo caso son las congénitas, ¿no? Es decir, ya sean relacionadas con lo que es el propio sexo, o sean, en este caso, de factor autosómico dominante o recesivo. En cambio, las que son las inmunodeficiencias secundarias estarían principalmente relacionadas a lo que es el estilo de vida de lo que es la propia persona. Es decir, se desarrollan en una fase posterior de lo que sería un estado, digamos, el nacimiento como tal, ya sea por lo que son factores de de la malnutrición, cánceres diseminados, infecciones de las propias células del sistema inmunitario. En este caso, un ejemplo especial, o en este caso característico para lo que es la inmunodeficiencia secundaria,
podría ser el propio virus de la inmunodeficiencia, un virus del VIH, el cual en su estado final se le conoce como VIH-Sida o netamente como SIDA. Esas serían las principales, si se puede decir, clasificaciones de lo que son las inmunodeficiencias, pasando a lo que son las congénitas o en este caso las primarias. Tenemos que se pueden dividir, ya sea en este caso inmunodeficiencias humorales o en este caso de lo que son los linfocitos B, inmunodeficiencias celulares o linfocitos T. En este caso, como muy bien recordando un poquito de lo que es la propia inmunidad humoral como celular, la humoral está conformada por lo que son los linfocitos B, ¿no? Y la celular, linfocitos T. Entonces, con obvio sentido, la inmunodeficiencia celular o humoral estaría directamente relacionada con su propia inmunidad, ya sea B como T. Luego tenemos inmunodeficiencias combinadas, ya sea tanto con la alteración de lo que son los linfocitos T, como la alteración de lo que son los linfocitos B. Bien, y alteraciones del sistema de complemento. En este caso, em, no solamente hay alteraciones de lo que es la propia inmunidad, sino también de lo que es el propio sistema de complemento, que al fin y al cabo también nos proporciona cierta ayuda en lo que es la propia defensa del cuerpo, ¿no? Del organismo. Y también tenemos alteraciones de la fagocitosis. Dando un pequeño ejemplo de lo que serían las inmunodeficiencias humorales, estas también se dividen en tanto primarias como secundarias. En este caso, las primarias tenemos la hipogamma globulinemia ligada al cromosoma X. También tenemos la inmunodeficiencia común variable y deficiencias selectivas de las inmunoglobulinas G, A y M. En este caso, dándoles un pequeño adelanto de lo que sería la hipogamma globulinemia ligada al cromosoma X, es en este caso una inmunodeficiencia que está mayormente relacionada a lo que es el sexo masculino por el propio cromosoma. Y además, en este caso también se puede decir que hay múltiples mutaciones en lo que es la vía de la señalización de lo que es el propio desarrollo de lo que son los linfocitos B. Usando un poquito de lógica, ¿qué pasaría si los linfocitos B como tal no se desarrollan como tal? Es decir, no llegan a un estado de maduración. No se podrían diferenciar en lo que son las células de memoria ni lo que son las células plasmáticas. Y sin las células plasmáticas tampoco se daría en este caso, la generación o la producción de lo que son los propios anticuerpos. Es decir, si hay una inmunodeficiencia en donde se alteran los propios linfocitos P, los linfocitos B, hay una alteración de los propios anticuerpos, como de lo que son también las inmunoglobulinas. ¿Bien? En el caso de lo que es ya la parte secundaria de esta inmunodeficiencia humoral, tenemos un aumento de lo que es la pérdida de inmunoglobulinas, como muy bien se mencionó, por un síndrome nefrótico. En este caso se estarían preguntando por qué un síndrome nefrótico tiene relación con un aumento de esta pérdida de inmunoglobulinas. En este caso, en lo que es el síndrome nefrótico, como tal, se secreta literalmente todo, no hay un buen filtrado de lo que es la propia orina como tal. En este caso, como no se filtra correctamente, hay una pérdida aumentada de lo que son las inmunoglobulinas, ya sea inmunoglobulina A, G, M, inmunoglobulina D, entre otras. Bien. Luego pasando en este caso con lo que son las inmunodeficiencias celulares, afectando principalmente a lo que son los linfocitos T. Igualmente tenemos las primarias como secundarias. En este caso, las primarias hay aplasia congénita del timo. En este caso, como muy bien saben, el timo es un órgano directamente relacionado con lo que es la producción o la maduración de lo que son los linfocitos T. También tenemos lo que es el vaso, diferentes ganglios linfáticos y demás, pero estos órganos ya son ya secundarios, ¿no?
En el caso del timo, es un órgano principal digamos, del sistema linfático. Bien. Esta plasia congénita del timo tiene un nombre específico denominado síndrome de George. Y tenemos el síndrome de hipergamma-globulinemia tipo M. En este caso también se va a explicar un poco más, pero también hay una alteración con lo que son los linfocitos T. En la parte de lo que es secundaria, tenemos una enfermedad maligna, ya sea tanto por linfoma de Hodgkin y de no Hodgkin, la supresión transitoria de la producción y función de los linfocitos T, secundaria a infecciones verídicas agudas. En este caso, ya sea una infección de lo que es el VIH, el cual puede avanzar con el tiempo en VIH-Sida. En este caso, dándoles un pequeño dato curioso, el SIDA como tal no es una enfermedad mortal, es una enfermedad que de por sí disminuye nuestras propias defensas, ya sea el sistema inmune como se puede ver aquí, y provoca que otras enfermedades, si se puede decir oportunistas, causen la muerte de la persona. Es decir, el propio SIDA como tal no es una enfermedad mortal, es una enfermedad que disminuye nuestro propio sistema inmune y ya otra enfermedad oportunista que puede, en este caso, infectarnos cuando no tenemos defensas, causarnos la muerte. Bien, y ese sería un pequeño dato curioso que normalmente se puede confundir, ¿no? Porque dicen el SIDA te va a matar o el SIDA es súper mortal, cuando realmente lo que es mortal es la enfermedad oportunista, el cual posee una persona que ya se encuentra en el estado final, ¿no? Del SIDA. Luego tenemos las inmunodeficiencias combinadas de linfocitos T y B, en el cual tenemos tanto igual primarias como secundarias. Como pueden ver, tanto en lo que son secundarias como tal, estarían relacionadas con lo que son no factores genéticos, sino más bien serían principalmente factores del estilo de vida o de otras enfermedades que se pueden ir adquiriendo con el paso de los años, como se puede ver en este caso, como el VIH-Sida o el síndrome nefrótico. Bien, en este caso, con lo que respecta a la parte primaria de las inmunodeficiencias combinadas de linfoma T y B, tenemos alteración de la inmunodeficiencia combinada grave de liga de cromosoma X. Es bastante similar a lo que es la hipogamma-globulinemia ligada de cromosoma X, en el cual igual afecta principalmente a lo que son el sexo masculino, a los propios hombres. Y también tenemos la autosómica recesiva. En este caso hay una insuficiencia de la ADA, en el cual provoca, en este caso, una falta de diferenciación de ya sea de lo que son los linfocitos T como B, pero principalmente lo que son los linfocitos T o a esta propia estirpe como tal, ¿no? También tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich como tal, la ataxia eh, telangia- telangiectásica y los síndromes de inmunodeficiencia combinada. En la parte secundaria tenemos ya lo que es la propia radiación como métodos contra el cáncer y demás, la supresión inmunitaria y fármacos citotóxicos, que al fin y al cabo igual pueden causar una pérdida de la diferenciación de lo que son los linfocitos T como B. Y pasando ya a lo que son las alteraciones del sistema de complemento, de esta propia vía de complemento, igual hay tanto primarias que están ligadas con lo que es la parte más hereditaria o la parte más congénita, y secundarias que ya se puede ver, si se puede decir con el paso de los años. Primarias es la insuficiencia hereditaria de proteínas de complemento, es decir, hay en este caso deficiencia en lo que es proteínas como la C1, C4, C6, entre otras. En la insuficiencia hereditaria del inhibidor de la C1. ¿Bien? Y pasando a la parte secundaria, tenemos alteraciones adquiridas en el consumo de factores de complemento. En este caso, se puede decir de otra manera,
hay diferentes alteraciones que están con el paso de los años, en el cual hay una disminución de lo que es las propias proteínas de complemento. Si hay bajas proteínas de complemento, estas no van a ser del todo efectivas porque no van a causar, en este caso, si se puede decir, una MAC o un complejo de ataque de membrana lo suficientemente potente para eliminar a todos estos microorganismos o bacterias, ¿no?, que causarían la infección. Y finalmente tenemos la alteración de la fagocitosis, igual primaria como secundaria. Primaria tenemos principalmente la enfermedad granulomatosa crónica y secundaria lo que es la diabetes mellitus, ¿no? Principalmente diabetes mellitus tipo 1. Bien, en este caso igual tenemos un pequeño gráfico donde se puede ver todo lo que se iba a mencionar en el pasado, como por ejemplo tenemos principalmente de la médula ósea, célula madre pluripotente, la cual daría origen a lo que es la célula progenitora común, la cual se puede dividir tanto en un prolinfocito B como un prolinfocito T. Cuando hay una deficiencia de ADA, principalmente afecta lo que es la estirpe de lo que son los linfocitos T, ¿bien? O sea, puede afectar también a lo que son los linfocitos C, pero principalmente a lo que son los linfocitos T, evitando de esta manera que se daría esta diferenciación a prolinfocito T desde la célula progenitora común, ¿bien? Luego tenemos también esta inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X, el cual por medio de diferentes cadenas de citoquinas evitarían de que este prolinfocito T pueda en ese caso madurar o pasar a un linfocito T inmaduro. En este caso evitaría de cierta manera que este prolinfocito T siga con su etapa de maduración, ¿bien? Afectando principalmente a lo que es el género masculino. Por eso es ligado al cromosoma X. Luego que ya tenemos un linfocito T inmaduro, tenemos el síndrome de Westcott, el síndrome de George, en el cual hay, como muy bien se mencionó, una disminución de lo que es el propiotimo. Si se disminuye lo que es el propiotimo, este linfocito T como tal no provocaría su propio estado de maduración. Ya, luego pasando a lo que es, bueno, ya explicando lo que es el síndrome de George, en el cual el propio linfocito T inmaduro no se puede diferenciar ya en su última etapa, ya sea el linfocito CD8, el linfocito CD4 o el linfocito T helper y el linfocito T citotóxico. También tenemos una deficiencia en lo que es el CPH, o también complejo de histocompatibilidad de clase 2, en donde principalmente afecta lo que es la línea de los CD4. En este caso, evitando que em, estos se puedan desarrollar completamente. Luego pasan a lo que son las propias alteraciones de la línea o la estirpe de lo que son los linfocitos B. Igual tenemos la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X. En este caso, dándoles un poquito más información, em, hay una alteración de lo que es una proteína importante en este caso, la proteína BTK, o también conocida como eh, tirosina quinasa de Butrón, el cual es sumamente importante para lo que es la maduración de lo que es el prelinfocito B. Es decir, si no hay esta tirosina quinasa, el prolinfocito B no va a poder madurar a lo que es un propio linfocito B inmaduro, es decir, no va a poder seguir con lo que es su propio desarrollo. Normalmente esta alteración se daría en lo que es la región del brazo posterior, específicamente en la región XQ21.22,
Igual es un dato adicional, no es que sea algo preguntado como tal, pero em, bueno, ¿no? Es un dato curioso. Luego que ya tenemos los linfocitos B inmaduros, en este caso tenemos ya la diferenciación de lo que son las inmunoglobulinas, ya sea inmunoglobulina M, IgG, IgA e IgE. En este caso tenemos también lo que es el síndrome de inmunoglobulina M, en el cual principalmente hay un aumento únicamente de las IgM y hay disminución de las IgG, IgA, IgE. Es por eso que hay, en este caso, este corte a estas últimas tres. Bien, también hay deficiencia de inmunoglobulina A, donde hay una disminución, en este caso, de la producción de IgA o inmunoglobulina A, provocando, si se puede decir, mayor invasión a lo que sería el propio tracto respiratorio, el propio tracto gástrico, principalmente por lo que son pseudomonas aeruginosas, como también podría ser el Streptococcus pneumoniae o el Haemophilus influenzae. En este caso también tenemos otros efectos de lo que es la propia inmunidad innata. Eh, es prácticamente lo mismo, pero se puede decir ordenado de otra manera, porque igual tenemos defectos del sistema de complemento, ya sea deficiencia del CD2 y CD4, el cual provocaría un defecto en la activación de la vía clásica, deficiencia de la C3, defectos en las funciones de todo el complemento, porque como muy bien recuerdan, el paso en común que tienen las tres vías, es en incender lo que es la C3 en C3A y C3B. Si hay una deficiencia en la C3B, en la C3, en este caso hay una deficiencia en las tres vías como tal. Y también hay deficiencia de las proteínas reguladas del complemento. En este caso hay excesiva activación del complemento. Si hay una excesiva activación del complemento, va a llegar a un punto en que netamente como tal ya no vamos a tener proteínas del complemento. Es decir, así nosotros no estemos en un estado de ataque o un estado de infección, vamos a tener activadas nuestras proteínas de complemento. Y al momento que ya se acaben nuestras proteínas de complemento y llegue a un punto en que ya las necesitamos como tal frente a un ataque microbiano y todo lo demás, no vamos a tener porque ya están disminuidas, ya fueron utilizadas y ya en este caso vamos a estar vulnerables frente a este tipo de ataques. En este caso también tenemos lo que son las causas de inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, ya sea por lo que es la extirpación del vaso, o en este caso el vaso es un órgano linfoide secundario, el cual permite la maduración de lo que son los propios linfocitos. Si lo extirpamos, daríamos una inmunodeficiencia, la cual está relacionada a ambos linfocitos, tanto T como B, pero principalmente T. También lo que es la propia malnutrición, ya sea en una dieta proteica y calórica, afectación de la médula ósea por cánceres, en este caso, si hay esta afectación a la médula ósea, las células madre pluripotentes no van a poder seguir con lo que es su propio ciclo de diferenciación, ya sea en la extirpe de los linfocitos B como en la extirpe de los linfocitos T. También ya sea por radiación y quimioterapia en el cáncer, estos pueden causar alteraciones en la propia diferenciación de ambas extirpes e infecciones de virus como el virus de VIH, ¿no? Donde hay pérdidas de linfocitos TCD4 en colaboradores. En este caso tenemos una imagen de lo que es el virus de inmunodeficiencia humana o VIH como tal, donde tenemos las diferentes proteínas de membrana como la GP41 o la proteína transmembrana y la GP120, que es la proteína de superficie. En este caso, una permitiría que el propio virus se une a lo que es la
célula diana o la célula que va a ser infectada, y la otra permitiría que, se puede decir, ingrese por dentro. O sea, aparte de estas propias, se puede decir, proteínas de membrana, este propio virus posee diferentes enzimas como la transcriptasa inversa, la integrasa y la proteasa, la cual permitiría de todas formas, en este caso, que invada y se pueda reproducir dentro de la propia célula diana o la propia célula que va a ser infectada. Bien, en este caso, pasando a lo que son los trastornos autoinmunes e hipersensibilidad, recordando un poco lo que es la propia hipersensibilidad. Eh, Elizabeth, ¿te acuerdas cuántos tipos de hipersensibilidad tenemos? Hay cuatro tipos, como dice Sí. en la imagen. Ah, bueno, uy. En este caso, ¿recuerdas? A ver, quitando la imagen, aunque ya lo viste, pero ¿recuerdas en qué está asociado cada uno de estos tipos de hipersensibilidad? Es decir, la uno a qué estaría asociado, la 2 a qué está asociado, la 3 y la 4. La tipo uno está asociada a lo que es a lo que es la inmunoglobulina E. La de tipo 2 no me acuerdo. La de tipo 3 eh, creo que es relacionado a los antígenos anticuerpos, y la de tipo 4 es relacionado a los linfocitos T. Sí, 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 sí. En parte lo que es la hipersensibilidad tipo uno inmediata, como muy bien mencionas, es a lo que es el anticuerpo, eh, inmunoglobulina E. Sin embargo, y dando otra clasificación bastante similar a lo que dije, la hipersensibilidad tipo uno es principalmente asociada a lo que son los propios antígenos, tipo 2 a los anticuerpos, tipo 3 a inmunocomplejos o la propia unión de lo que es el antígeno y anticuerpo, y tipo 4 a los linfocitos T como tal. O sea, lo que dijiste igual está bien, ¿bien? En este caso, la hipersensibilidad tipo uno, como te menciono, está asociada a lo que es antígenos como tal, en el cual van a haber dos etapas. Hay una etapa temprana y una etapa tardía, pero esto ocurre después de que ya se haya conocido el propio antígeno como tal. Por ejemplo, si una persona, digamos, el polen, por ejemplo, el polen no es algo que cause daño como tal. Sin embargo, cuando es detectado por lo que es como un elemento extraño del propio cuerpo, eh, se va a quedar grabado en las propias células de memoria, provocado por lo que son las células plasmáticas, las cuales son originadas de lo que son también, los linfocitos B. En este caso, cuando hay de nuevo otro encuentro con lo que es este propio, em, antígeno, digamos, el polen, no pasa nada cuando tú tienes 6 años con polen, pero luego ya a los 10 años, tú te acercas a lo que es el propio polen o al polvo y tienes una reacción tipo de hipersensibilidad, es decir, toses demasiado, hay inflamación en tu cuerpo y todo lo demás. Esto ocurre porque la primera instancia, el primer encuentro, tu propio cuerpo, por medio de lo que son las IgE, se da la almacenación de lo que son los propios mastocitos, de lo que es el contenido dentro de de estos mastocitos, eh, ya sea histamina u otras citoquinas proinflamatorias. Y cuando ya de nuevo vuelve a lo que es este propio antígeno como el polen, va a provocar que estos mastocitos liberen estos componentes dentro de su propia célula, ya sea histamina o citoquinas proinflamatorias, provocando digamos, esta alergia, ¿no? Si se puede hacer de otra manera. Como por ejemplo tenemos la anafilaxia, alergia, asma bronquial, entre otros. En este caso, anafilaxia es aquel, digamos, trastorno por el cual hay una hipersensibilidad
Sin embargo, la anafilaxia, a diferencia de la propia sepsis, que quizás se puede confundir un poco, el componente de la anafilaxia no es mortal. Es decir, tanto el polen como el polo o quizás una picadura de abeja no llega a ser, en cambio una sepsis es, son componentes que sí llegan a matarte de por sí, ya sea como el veneno de una serpiente, entre otros, que puede provocarte una sepsis. Pero es un dato ya más aparte que van a ver más adelante en Fisiopato. Bien. Luego pasando a lo que es la hipersensibilidad tipo 2, como muy bien mencionaste, hay una producción de tanto IgG como IgM, ya sea inflamación crónica como aguda, el cual principalmente está asociado o está mediado por lo que son los propios anticuerpos. En este caso, viéndolo de esta manera, los propios anticuerpos van a llegar a unirse a lo que son receptores como tal y pueden provocar lo que es su propia fagocitosis. Es decir, si un anticuerpo llega a unirse a lo que es una célula completamente sana, el propio cuerpo lo puede identificar, se puede decir de esta manera, como una célula la cual se debe de eliminar. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de hipersensibilidad tipo 2, como sería la miastenia gravis o la enfermedad de Graves. Por ejemplo, tenemos la célula em, que secreta T3 y T4, el cual tiene su propio receptor de TSH o em, hormona de la tiroides, hormona estimulante de tiroides, en el cual que en el caso de que un anticuerpo se una a esta TSH, la propia TSH va a intuir que hay una activación de lo que es la propia hormona de la tiroides y va a seguir produciendo y produciendo y produciendo. Hay una estimulación de los receptores de la TSH mediante anticuerpos, provocando hipertiroidismo. Es decir, esta propia hipersensibilidad de tipo 2 mediada por los anticuerpos pueden causar diferentes enfermedades, ya sea como es el hipertiroidismo por la enfermedad de Graves o la miastenia gravis. En este caso, estarían alterados lo que son los receptores de acetilcolina. Recordando un poquito de lo que es Morfo 2 o Morfo 4, en la unión neuromuscular se ve la liberación de lo que es la propia acetilcolina por medio de lo que son las vesículas, ¿no? Esta acetilcolina va a tener sus propios receptores, ya sea NM, entre otros, en el cual si estos propios receptores están siendo bloqueados por lo que son los anticuerpos, van a evitar que esta propia acetilcolina llegue a unirse a lo que es la unión, el músculo o la célula muscular, provocando debilidad muscular o parálisis. ¿Por qué pasaría esto? Porque si la acetilcolina no se une a lo que es el propio músculo, provocando su contracción, entonces va a estar siempre flácido o vas a tener una parálisis flácida, porque estos receptores van a estar siendo, en este caso, topados, van a estar unidos a lo que es el propio anticuerpo. Bien, luego tenemos a lo que es la hipersensibilidad tipo 3 o mediada por inmunocomplejos. En este caso, inmunocomplejo es cuando hay la unión tanto de lo que es el antígeno como el anticuerpo. Aquí tenemos una imagen de lo que es la hipersensibilidad tipo 3, donde las principales enfermedades es lupus eritematoso sistémico o LES, la artritis reactiva, enfermedad de suero, también glomerulonefritis post-estreptocócica. Todo esto principalmente ocurre porque luego de que un linfocito B se diferencia en célula plasmática, el cual produzca lo que son los propios anticuerpos y se unan a lo que es el antígeno y demás, ya luego de que acabe todo este proceso de infección y demás, van a haber tipo restos de estos inmunocomplejos o de estas uniones de anticuerpos con antígenos, en el cual luego con el paso del tiempo van a producir efectos inflamatorios.
porque el propio cuerpo ni siquiera lo va a detectar como algo normal, porque de por sí no debería de quedar este propio resto del complejo antígeno-anticuerpo, provocando la activación de lo que es el propio complemento y la activación de lo que es células del tejido blanco como los neutrófilos, causando un proceso tanto de inflamación como de lesión en la propia célula, como se puede ver aquí. En ese caso, como ya les mencioné, las enfermedades como tal, con sus respectivas manifestaciones. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico, como manifestaciones principales tenemos lo que es la nefritis, lesiones cutáneas, artritis, entre otras. Igual con lo que es la glomerulonefritis post-estreptocócica. En este caso, como su nombre muy bien lo dice, post-estreptocócica, es decir, que se da después de una infección de lo que serían microorganismos estreptococos, ¿no? En el cual una manifestación clínica principal es la nefritis como tal. Y finalmente pasando a lo que es la hipersensibilidad tipo 4 o mediada por lo que son los linfocitos T. En este caso puede ser tanto la liberación de citoquinas proinflamatorias y la activación de lo que son diferentes macrófagos, como la actividad de lo que es las citoquinas, los linfocitos TCD8 o los linfocitos T citotóxicos. En este caso, como se puede ver aquí, en lo que son las siguientes enfermedades como artritis reumatoide, diabetes tipo 1, entre otras, o la psoriasis, em, los propios linfocitos T CD8 citotóxicos no solamente van a eliminar a lo que es la propia bacteria o la propia, en este caso, microbio que está causando la enfermedad, sino también va a eliminar a todas las células, ya sean sanas, que se encuentran en esa zona. En este caso, lo cual no sería algo normal, ya que, por ejemplo, en lo que es la diabetes tipo 1, por lo que son antígenos de las células B, en este caso, los linfocitos CD8 van a detectar eh, un tipo de antígeno totalmente, digamos, aparte de lo que es la propia infección, en lo que es una célula, ya sea beta pancreática, es decir, la que secreta lo que es la propia insulina, y va a causar una destrucción de estos islotes pancreáticos o estas células que provocan la propia insulina, provocando en este caso una disminución de lo que es la insulina, aumento de lo que es la propia glucosa sérica, causando la enfermedad de diabetes tipo 1. Igual sería con AR o artritis reumatoide. Sin embargo, no está del todo específico si va a lo que es el propio colágeno o las propias proteínas propias citrulinadas. Pero al fin y al cabo igual hay una sobreactivación de lo que son los linfocitos T, ya sea en la liberación de lo que es citoquinas proinflamatorias, como lo que es la propia destrucción no controlada de lo que es el linfocito CD8 o citotóxico. Luego ya pasando finalmente a lo que son las conclusiones, tenemos que la inmunidad innata es menos específica que la inmunidad adquirida. En este caso, como se mencionó al inicio, la inmunidad innata tiene menos receptores específicos para lo que es la gran cantidad de microorganismos o bacterias que pueden causar una infección en el cuerpo humano. Luego tenemos que el cuerpo existe cuatro tipos de sensibilidades, en las cuales estas respuestas inmunitarias exageradas o inapropiadas a lo que son diferentes tipos de sustancias generalmente inofensivas, como por ejemplo el polen o el polvo, en lo que es la hipersensibilidad tipo 1, pueden resultar en diversas condiciones médicas, porque al fin y al cabo si estas hipersensibilidades no se llegan a tratar en el menor tiempo posible, puedan causar, por ejemplo, una tormenta de citoquinas proinflamatorias que lleguen a lo que es un estado de muerte, ¿no? En el punto 3 tenemos que las inmunodeficiencias congénitas
pueden clasificarse como primarias o heredadas o secundarias como adquiridas. Y finalmente que la enfermedad del SIDA es la etapa final ocasionada por eh, el virus de VIH o virus de inmunodeficiencia humana, la cual puede acarrear múltiples patógenos oportunistas. Recuerden que como tal, el propio SIDA no causa la muerte, sino provoca una compuerta de entrada para que otras enfermedades o patógenos oportunistas lleguen a ocasionarnos, digamos, más complicaciones, ¿no? Aquí tenemos un pequeño resumen con lo que serían los principales virus, bacterias y hongos relacionados a lo que es la inmunodeficiencia humoral del linfocito B, del linfocito T, en este caso también lo que es la tipo combinada, tanto T como B, alteraciones del sistema de complemento, las principales bacterias que lo pueden causar, y alteraciones de la fagocitosis. Bien, en este caso pasando a lo que es el propio VIH, eh, en este caso sus tipos de infección, ya sean sus curvas de infección aguda y en el último estado de la muerte por enfermedades oportunistas, un estado de latencia clínica, que en este caso va a haber un propio conversatorio de VIH, pero dándoles un pequeño adelanto, que si un paciente con VIH es tratado con lo que es el propio Targa, o bueno, más que nada es un tratamiento, si se puede decir, farmacológico que provoca alargar un poco más la enfermedad. Es decir, si una persona con VIH no es tratada o no va al médico como tal, puede llegar a una etapa de SIDA en unos 4 o 5 años. En cambio, si tiene digamos, este tratamiento con Targa, puede durar hasta 10 a 15 años. O sea, puede aumentar bastante lo que es su propia esperanza de vida. Y también tenemos un pequeño resumen con lo que son las diferencias de inmunidad innata como adaptativa, que seguramente les van a llegar a preguntar la diferencia de cada una de estas, qué tipo de resistencia tiene, si hay memoria o no hay memoria, entre otros, ¿no? Y pequeñas preguntas, ¿no? Quizás ya de manera sincrónica para que cada uno intente resolverlas, ¿no? Después de lo que se aprende en la clase. Por ejemplo, sí, dime, Elizabeth. Una pregunta. En la de la primera PPT, no me quedó claro, Prim- porque no primera presté PPT, mucha atención. Ujú, esta, sí. ¿sí? No, no, la siguiente, la siguiente. Esta, Ajá, sí. Eh, no, eso no creo que no. Del cuadro de los linfocitos, de la inmunidad humoral y celular. esta. No entendí. Ajá, esa. En la parte del linfocito B y linfocito T cooperador y citotóxico, creo que mencionaste algo de los T helpers. A partir de ahí, de las diferenciaciones del linfocito B y T, ¿podrías volver a exponer, por favor? Sí, mira, en la parte de lo que es la inmunidad humoral como celular, estaría mediado principalmente en lo humoral con lo que son los linfocitos D y la inmunidad celular con los linfocitos T, ya sea linfocitos T cooperadores o linfocitos T helper, como linfocitos T citotóxicos o los linfocitos CD8. Bien, en este caso, la inmunidad humoral principalmente estaría enfocada con lo que son microbios extracelulares. En cambio, la inmunidad celular principalmente con lo que son microbios o microorganismos intracelulares, ¿ya? En este caso, el linfocito especializado para cada tipo de inmunidad ya se mencionó, donde el mecanismo efector de lo que es el linfocito B es la secreción de lo que son anticuerpos. Como muy bien recuerdas, los linfocitos B se pueden diferenciar en dos tipos de células, en células de memoria y en células plasmáticas, donde las células plasmáticas tienen la capacidad, en este caso, de producir anticuerpos, el cual se va a unir a lo que es el propio microorganismo extracelular, o también conocido como propio antígeno, ¿no? En el cual, cuando ya se da este mecanismo efector,
estos anticuerpos pueden ser transportados o transferidos por lo que es el propio suero. Es decir, estos anticuerpos se encuentran en lo que es el torrente sanguíneo y como función tiene bloquear las infecciones y elimina lo que son los microbios extracelulares. Es decir, principalmente afecta lo que son los microbios extracelulares. En cambio, lo que es la inmunidad celular, igual tenemos lo que son los microbios intracelulares, principalmente los que son fagocitos en el macrófago y los que se encuentran dentro de lo que son otras células afectadas. En este caso tenemos los linfocitos T cooperadores o T helper o linfocitos CD4 y los linfocitos citotóxicos o linfocitos CD8, en el cual los linfocitos T helper o cooperadores básicamente tienen como que la función de lo que es una célula dendrítica, es decir, presentan el anticuerpo hacia lo que es el propio microbio, provocando una acción de la activación de lo que son los propios macrófagos y luego lo que es la fagocitosis. Es decir, de cierta manera, estos linfocitos T cooperadores o T helpers no causan la eliminación directa del propio microbio, sino provocan una activación de lo que son las células del tejido blanco o células del sistema inmune como son los macrófagos, para que ellos ya eliminen a lo que son em, estos microorganismos. En cambio, los linfocitos T citotóxicos sí pueden en este caso causar la lisis o la destrucción de lo que son las células infectadas. En este caso, imagínate que esta es una célula de epitelio bronquial que ha sido infectada por un microorganismo o una bacteria. En este caso, esta bacteria intenta dentro de este epitelio em, o dentro de esta propia célula replicarse, en el cual el propio linfocito T citotóxico va a provocar la lisis de esta célula infectada y va a intentar eliminar todos los reservorios de infección. ¿Por qué? Porque si esta célula al final se replica con lo que es el propio virus o bacteria, ya no va a infectar a uno, sino va a infectar a más y más y más. Por eso tienen que eliminar a todo lo que son los reservorios de infección. Sin embargo, también como hay alteraciones en lo que son estos linfocitos, en lo que es la hipersensibilidad tipo 4, estos van a no solamente eliminar a lo que son las células infectadas, sino también células normales que poseen solamente anticuerpos en común y van a causar daño, como por ejemplo en lo que es la diabetes tipo 1, ¿bien? Como se vio en la parte casi al final, como por ejemplo aquí, ¿bien? Este sería un tipo o un ejemplo de enfermedades asociadas con lo que son la hipersensibilidad tipo 4, diabetes tipo 1, donde hay en este caso el lisis de lo que son las células beta pancreáticas que secretan la insulina, o la artritis reumatoide, o la psoriasis. Bien, no sé si te quedó un poquito más claro. Sí, sí, se Bien, entendió ahora sí. Gracias. gracias a ti. Y finalmente tenemos estas cuatro preguntitas que eh, si no los dejaríamos de forma sincrónica, igual es todo lo que se mencionó. Por ejemplo, ¿quién se encarga de activar el sistema de complemento? En este caso sería los linfocitos B. Estos linfocitos B se encargarían también, por medio de lo que son las inmunoglobulinas, activar lo que es el sistema de complemento. ¿Cuál es la ubicación de las IgA y cómo la adquirimos? En este caso, si se acuerdan al inicio, las IgA se encargarían principalmente de lo que son las mucosas o el tracto de lo que es el propio sistema respiratorio gástrico y se adquiere mediante la leche materna. Es decir, es una inmunoglobulina que es transmitida por lo que es la propia madre hacia el infante, ¿no? O el neonato. Del 1 al 10, ¿qué tan mortal creen que sea el SIDA? En este caso ya se explicó, el SIDA no es mortal. Lo que es mortal son las enfermedades oportunistas, así que sería como tal cero, es una pregunta tipo capciosa. ¿Y cuáles son las diferencias entre las inmunidades innatas y adaptativas? En este caso igual tienen su cuadrito, por si no recuerdan bien.
la innata no tiene memoria, la adaptativa sí, por lo que son las células, em, los linfocitos B, que se subdividen en tanto de las células de memoria y demás. Eh, También tenemos los tipos de barrera. La inmunidad innata es tanto epitelio mucoso, piel, sustancias químicas como el ácido clorhídrico, entre otros, ¿no? La inmunidad innata está principalmente asociada con lo que son anticuerpos secretados y demás. Y aquí están las fuentes bibliográficas. Y bueno, gracias, ¿no? Por su atención. En este caso igual, si tienen alguna pregunta o duda, normal me la hacen saber y les contesto lo antes posible. Y mucha suerte, ¿no? En esta semana que viene. Éxito, ¿sí? Gracias. Una pregunta. ¿Hay algunas funciones de los